como una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar, como la antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Como una antorcha que se enciende en la oscuridad, una brisa suave y fresca en mi caminar, como el timón del barco que nos guía por el ancho mar, como padre y madre que nos enseñan a amar. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Así es tu palabra, Señor, que me da vida, siempre me acompaña, me guía, me enseña y me conforta. Siempre me acompaña tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor. Tu palabra, tu palabra, tu palabra. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 29 de enero, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marco Marín Parra tiene el agrado en presentar La Palabra Me Da Vida, basada en la Sagrada Escritura. Amados hermanos, amigos y público en general, hoy, como siempre, un eterno y fuerte abrazo en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque una vez más estamos unidos a través de su Sagrada Escritura. Hoy quiero invitarte para que abra la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a tomar el versículo 23 y 24 de la Sagrada Escritura, la poderosa, bendita y eterna palabra que el Señor nos entrega a esta hora. ¿La has encontrado? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24.
Y leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Demos las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por este precioso y hermoso día que el Señor nos da y nos pone su palabra en nuestro corazón. Le pedimos como siempre al eterno y poderoso Dios, Padre de misericordia, que nos acompañe, que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea su Santo Espíritu que toque el corazón de todo aquel que hoy reciba la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, como siempre es un privilegio y un honor grato de poder estar delante de este micrófono y a través de esta tecnología poder llegar a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que sienten sed y hambre de ti. Hoy, como siempre, ya hemos leído tu palabra. Esta palabra está en el corazón nuestro. Permítenos, Señor, meditar en ella para poderla exhortar y predicarla con toda la libertad que tú nos das, con la sabiduría del Eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Si alguno me ama, así es el título de la palabra me da vida de este día martes 29 de enero. Ya cayendo el primer mes de este año 2019. Y nosotros sumergiéndonos en la Sagrada Escritura para esforzarnos a ser obediente y que su palabra permanezca en nosotros. La Sagrada Escritura es clara cuando Jesús responde y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y la gran promesa, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a ir a donde el Padre. Vamos a tener una morada, siempre y cuando amemos su palabra. No se trata solo de amarla, sino que también, como dice, mi palabra guardará. Hoy se nos vienen muchas preguntas sobre este tema. Y hay una pregunta que muchos se pueden haber hecho en su vida como cristiano o como oyente de la palabra de Dios. Pero si no siento hacer la voluntad de Dios, esta pregunta o esta frase es otra área de confusión. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, es la idea de que deberíamos hacer la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla. Pero si no lo sentimos, entonces estamos disculpados. ¿Por qué, amado oyente? ¿Por qué, amado hermano, amigo? Supuestamente Dios no quería
quisiéramos algo que nos sintamos hacerlo. Pero dígame algo referente a esto. Unas buenas preguntas para cada uno de nosotros. ¿Usted o yo va a trabajar porque lo siente? ¿Nos levantamos en la mañana pensando en cómo nos sentimos para ir a trabajar? Y dependiendo de si lo siento o los enderezamos de nuestra cama o nos volvemos a taparnos. Así es claro. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos así? No lo creo. ¿Haces tu trabajo independientemente de cómo te sientes al respecto? Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, lo hemos dado mucho lugar a los sentimientos. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla, pero aún si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla como quiera. Un ejemplo de lo que el Señor nos dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sacarlo y echarlo de ti. En Mateo 18, versículo 9. No dijo: si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces hazlo. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado, puesto que no sientes hacerlo. Lo puedes dejar allí, produciendo que siga pecando. Amado hermano, el ojo podrido debe de ser sacado, aunque lo sienta o no. Hazlo como quiera, en vez de desobedecerle a Él. Pero veamos otro ejemplo. En Mateo 21, los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más para responder una de esas preguntas. Jesús dio la siguiente parábola. En Mateo 21, del versículo 28 al 31, aquella parábola, su respuesta era correcta. Leámoslas. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiéndole él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Su respuesta era correcta. No sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente lo dijo:
no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe lo que causó ese cambio. Yo creo que le importaba a su padre. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero no sentía hacerlo. Quería dormir un rato más, tomar una copa de café lentamente, o tal vez salir en ese día con sus amigos. Entonces su primera reacción, tal vez desde la cama, fue: no voy a ir. Pero luego pensó en su padre y porque lo ama, cambió de opinión. Se paró, se enderezó de su cama y fue e hizo lo que su padre quería que hiciera. El segundo hijo, por otro lado, parte y le dijo a su padre, tal vez también ya levantado de la cama: papá, voy a ir. Pero luego no fue. Tal vez se volvió a dormir. Luego llamó a un amigo y se desapareció haciendo lo que él quería. Tal vez por un momento sintió hacer la voluntad de su padre. Pero los sentimientos van y vienen. Entonces ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios fue reemplazado por otro sentimiento de algo diferente y ya no fue. ¿Cuál de estos dos hijos la voluntad de su padre hizo? El que no lo sentía al principio, amados hermanos, pero la hizo como quería, o el que al principio sentía hacerlo, pero en realidad no lo hizo. La respuesta es obvia, ¿cierto? Porque ya la hemos leído. Ahora ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Por lo tanto, podríamos preguntar lo siguiente: ¿cuál de los dos amaba a su padre? ¿O cuál de los mejor la segunda pregunta podríamos decir, ¿con cuál de los dos hijos complació al padre? ¿Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo? ¿O con el que en realidad hizo su voluntad? Como dijimos, la respuesta es obviamente la misma: con el que hizo su voluntad. Entonces, concluyendo, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos, incluso si la primera respuesta es no, siento hacerla. Cambia de opinión y hazla. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla. Pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opinión es: escoge aquí, es como quiera. Voy a hacer la voluntad de mi Padre porque lo amo y quiero complacerlo.
Esa es una buena decisión, es una buena respuesta. Aunque no lo sientas, debemos hacer la voluntad del Padre. Quiero recordarte a través de la Sagrada Escritura la noche en el Getsemaní. Ahora, lo anterior no significa que no podemos o no deberíamos hablarle al Padre y pedirle otra opinión posible. Nuestra relación con el Padre es una relación real. El Señor quiere y tiene todo a nuestra disposición, el canal de comunicación con sus hijos a través de la oración, a través de esa comunión con su siervo. Siempre están abiertos esos canales para recibir nuestro clamor al Padre. Lo que sucedió en el Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado, fue característico. Jesús estaba en el jardín con sus discípulos y Judas el traidor venía junto con los sirvientes de los sumos sacerdotes y los ancianos a arrestar a Jesús y crucificarlo. Jesús estaba en agonía, hubiera querido dejar pasar esa copa de él y se la pidió al Padre. Lucas, si hoy tenemos bastante tiempo siempre para la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas 22, del versículo 41 en adelante. Dice Lucas 22, 41, y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que cae hasta la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. No hay nada en preguntarle al Padre si hay alguna salida. ¿Cuántas veces te has arrodillado después de haber recibido lo que tienes que hacer y en tu corazón sientes no hacerlo? Pero la voluntad de Dios te permite y te da la dirección correcta para poderlo hacer. Siempre Dios tiene una salida, podríamos decir una puerta de escape para huir. No, amado hermano, una puerta para entrar a orar, a pedir la dirección en los momentos que más necesitamos. No hay nada de malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir al viñedo. Lo que está mal es quedarse en casa como quiera y sin preguntarle. Eso es desobediencia. Pero no está mal preguntarle por una excepción o por otra alternativa. De hecho, si no hay otra forma, pueden que obtengan
una motivación especial para avanzar y hacer su voluntad. Siempre nuestro Padre nos dará una nueva motivación, un avance especial para hacer su voluntad. Jesús obtuvo tal motivación y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿De dónde? Como el salmista exclama en el Salmo 121, alzaré los ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre nuestra vista tiene que estar al cielo, sabiendo que el socorro no viene de parte del lado derecho, ni de la izquierda, ni delante ni detrás, sino desde los cielos desciende la ayuda que necesitamos. Amados hermanos, Jesús hubiese querido que pasara de él la copa, pero solo esa era la voluntad de Dios. Y en ese caso no lo era. Y Jesús la aceptó. Podemos ver cómo le dijo a Pedro después que llegó Judas con la compañía de guardia. En Juan capítulo 18, versículo 11. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Alábalo y glorifícalo. Jesús siempre hizo lo que complacía al Padre, incluso si no lo sentía hacerlo. Por eso, porque siempre hizo lo que complacía al Padre, el Padre nunca lo dejó solo. Como Él dijo en Juan capítulo 8, vamos a ir nuevamente al Evangelio de Juan, pero al capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No dice lo que me agrada, porque yo hago siempre lo que le agrada. Muchas veces queremos nosotros hacer lo que nosotros sentimos que lo agrada, pero el Señor tiene un distinto plan. Ahí vienen muchas veces las dudas, ahí viene la desobediencia. ¿A cuánto no he escuchado decir Dios me dijo? Y han fracasado. Dios no puede ser burlado. En el día de ayer lo volví a repetir. Él es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesús. Como el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. Rápidamente nos vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si quieres alabarlo, alábalo y glorifícalo. Jesús se humilló a sí mismo y dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Al llegar a la conclusión de este día, al llegar a la conclusión de la palabra que me da vida, podemos recalcar que Jesús obedeció. Hoy me gustaría ir al versículo 12 del mismo capítulo de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Alábalo y glorifícalo. El apóstol Pablo, al escribir la carta a los filipenses, estaba preocupado por nosotros, por ti y por mí, y se ocupaba de nuestra salvación con temor y temblor. Al revisar, al leer, al meditar en la Sagrada Escritura, más y más podemos repetir que la palabra nos da vida. Hoy, al llegar a la conclusión del mensaje, si alguno me ama, nos damos cuenta que amar al Señor es con todo nuestro corazón. Es el mandamiento más importante para un cristiano. Padre amado, altísimo y poderoso Dios, a esta hora llegar a la conclusión de tu palabra en este día. Como siempre estamos delante de ti, dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor. Cual sea la obra, el trabajo que nos encomiende en esta faz de la tierra, tú nos darás la fuerza, la dirección para poderlo cumplir. Cuando tengamos dudas, Señor, ayúdanos, Señor, a mantener la comunión contigo y darnos las alternativas que corresponden, porque tú eres el que abre y cierra, Señor. Cuando tú abres, nadie puede cerrar. Ayúdanos, Señor, a cada uno de tus ministros, en cada lugar donde tú lo has puesto, Señor,
a que la obra tuya se multiplique, que cada uno de aquellos discípulos puedan recibir tu sana doctrina, que nos demos tiempo a escudriñar, primeramente que a través de esta red social, que nos demos tiempo para escuchar tu palabra, tu mensaje, lo que nos hace crecer, en el poderoso nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, hoy, como siempre, tu siervo te dice gracias por el privilegio de poner tu palabra en mi corazón. Lo que por gracia tú has puesto en mí, hoy lo entrego. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos, como siempre, hoy martes te dejo abierta la invitación para el jueves 31, el último día del mes de enero, para vuestro programa Orando por el Prójimo. Hoy, como siempre, estaremos dispuestos a recibir tu petición a través de el Messenger de Marcos Marín Parra o a través del YouTube. Hoy más que nunca te agradezco el tiempo y tengo gozo en mi corazón porque sé que la palabra de Dios nunca retorna vacía y el Señor nos ayudará para que esa palabra fructifique en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Y nos retiramos este martes 29 con la alabanza Yo quiero una iglesia. Yo creo que también tú la deseas, de nuestro hermano René González. Que el Señor te bendiga. Desde Lysekil, Suecia, para este mundo entero, tu amado hermano Marcos Marín Parra. Amén y amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta,